Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Me alegra muchísimo tenerlos aquí otra vez, listos para una historia que, lo confieso, me ha dejado dando vueltas a la cabeza. Hoy vamos a sumergirnos en una premisa que parece simple hasta que te das cuenta de todo lo que puede desatar. Mert llama a Afra y el mundo cambia para siempre. ¿Cómo algo tan cotidiano como una llamada telefónica puede convertirse en terremoto emocional, mediático y social? ¿Qué secretos, qué giros, qué decisiones se esconden detrás de ese timbre y un hola que corta el aire? Abróchense, porque vamos a mirar bajo la alfombra de una situación mínima con consecuencias imposibles de medir, y lo haremos en clave de esas dos figuras que ustedes aman ver juntos, Bar Arduk y el Sinsangu. Aquí Mert es la cara íntima de Bar, esa voz grave que no escuchamos en entrevistas, y Afra es la verdad privada de Elsin, esa inteligencia dulce que no cabe en los flashes. Y antes de empezar, si les gusta este tipo de relatos, emocionales, especulativos, pero muy humanos, suscríbanse, activen la campanita y dejen su like, su apoyo mantiene viva esta conversación. Mert llama a Afra y el mundo cambia para siempre. La frase golpea porque todos hemos tenido esa llamada que parte la vida en dos. ¿Quién es Mert aquí? Podría ser cualquiera, pero hoy es ese Bar que se quita el personaje y habla como hombre, como compañero de viaje, como alguien que entiende el peso de lo que está a punto de decir. ¿Y Afra? Es el sin alfombra roja, con el pelo suelto de una tarde sin maquillaje, la que respira hondo antes de contestar. La belleza de esta premisa es su apertura. Puede transcurrir en un set, en una madrugada silenciosa, o en el pasillo de un festival con los paparazzi girando como abejas alrededor de una flor. Lo que importa no es el dónde, sino el instante en que el timbre corta el rumor del mundo. Respond, Afra. Silencio. Y se abre el universo. Primera posibilidad, una verdad escondida, por fin, pide luz. Mert, esa parte de Bar que no se tolera mentirse. Encuentra algo en su propia historia, quizá un dato que reordena los recuerdos compartidos, una pieza que faltaba desde hace años. Los amigos cercanos dicen que él siempre fue el que llevaba la brújula moral en el bolsillo, aunque a veces le pesara. Llama a Afra porque sabe que ella, Elsin cuando habla con pausas que valen más que cualquier guión, no huye de las verdades difíciles. La imagino periodista en esta versión, o académica de mirada crítica, alguien con peso para sostener la revelación, que lo que vimos, lo que creímos, estuvo incompleto. Si Afra escucha y decide ayudar, el relato cambia. Medios que dudaban maduran, fans que peleaban se reconcilian, productoras que callaban asumen. Los cimientos tiemblan y el mundo, aunque no lo note inmediato, se reacomoda. Segunda posibilidad, el hallazgo técnico que nadie esperaba. Mert, genio no reconocido, ha logrado algo que suena a ciencia ficción. Una cura improbable, una energía limpia, o un modo nuevo de contar el tiempo que rompe rutinas y contratos de por vida. En lenguaje de nuestra industria, ha inventado el formato que desbloquea la creatividad, que derriba fronteras de producción, que rompe la vieja idea de que todo está inventado. Pero necesita a Afra, la Afra que es el Sin con su criterio agudo, con su intuición pragmática. Para validar, financiar, abrir puertas que solo alguien con su prestigio puede abrir. La llamada es la chispa. Si ella confía, si dice vamos, si se planta frente a los que dudan, el invento deja de ser rumor y se vuelve sistema. De la noche a la mañana, el tablero se resetea, la economía de la pantalla gira, y la gente mira el mundo con otros ojos. ¿Exagero? Piensen en cómo un par de decisiones de ellos, cuando trabajan juntos, ya cambió la audiencia, el mercado, las conversaciones. Ahora imaginen eso elevado a potencia. Tercera posibilidad, una advertencia. A veces, la llamada es un grito envuelto en calma. Mert, por accidente o por pura atención, detecta un riesgo inminente. Un proyecto que va a lastimar a mucha gente, una campaña sucia a punto de lanzarse, una tormenta real que nadie quiere creer. Llama a Afra porque sabe que ella, con su red de contactos, con su autoridad tranquila y su capacidad de mover piezas sin hacer ruido, puede actuar rápido. La voz del otro lado entiende la urgencia. En minutos hay mensajes, coordinaciones, decisiones. Las cámaras no lo registran, pero detrás del telón se evita una debacle, se protegen carreras, se salvan vidas. La historia siguió sin catástrofe, y aún así cambió para siempre gracias a la valentía de Mert y a la acción contundente de Afra. A veces el mundo no aplaude lo que no ve, pero las transformaciones más hondas suelen suceder en silencio. Cuarta posibilidad, reconciliación. Aquí el rumor se vuelve latido, y el latido, suspiro colectivo.
¿Y si la llamada fuera el puente de regreso? Mert, sí, 2 veces, como cuando el corazón repite un nombre. Marca después de años de interpretaciones, silencios, orgullos que costaron demasiado. Afra contesta con esa mezcla de prudencia y ternura que la caracteriza. Piden perdón. Aclaran malentendidos que parecían laberintos sin salida. Descubren que el cariño que fue imán no se extinguió, solo estaba guardado detrás de la agenda, del miedo, de las terceras voces. Reconciliarse los cambia a ellos, claro, pero también a nosotros, que llevamos tiempo aprendiendo de su forma de mirarse. Su reencuentro contagia. De golpe, parejas se dan otra oportunidad, amistades rotas se escriben, familias deciden hablar. No es solo romanticismo. Es una ola de humanidad que nace de una llamada y llega lejos. Quinta posibilidad. Desafío al statu quo. Mert, cansado de injusticias, de contratos que aprietan gargantas y de silencios obligados, llama a Afra, figura de poder real, no por gritos sino por coherencia. Él habla como activista sin pancarta, con argumentos que incendian sin quemar. Le pide que dé un paso, que use su voz en la mesa donde se decide, que sea la palanca que voltee la estructura. Y Afra escucha, pondera, se expone. Si decide moverse, si elige el lado incómodo, las fichas caen en cadena. Voces marginadas entran en plano, condiciones laborales mejoran, audiencias que no se veían empiezan a existir. El mundo, quizás sin fuegos artificiales, queda irreversiblemente distinto. Y nadie olvida de dónde salió la primera chispa, de una llamada honesta. Sexta posibilidad, la llamada que no suena en un teléfono, sino en el pecho. Mert, en un rato de soledad, tiene una epifanía. Entiende por fin que lo hace feliz, que desea sostener, que debe soltar. Ese insight es una llamada a sí mismo. Actúa distinto. Vive con autenticidad que no pide permiso. Y Afra, que observa sin invadir, se inspira. Adapta su forma de estar en el mundo, afina sus prioridades, deja de justificarse ante cualquiera que no la mira de verdad. Lo que comienza como transformación íntima se vuelve contagio amable. Equipos que trabajan con más respeto, fans menos crueles y más empáticos, medios que piensan 2 veces antes de herir. El mundo cambia, sí, desde una esquina pequeña que se hace luminosa a fuerza de constancia. Y es imposible no hablar de la red que nos enreda. Una llamada hoy conecta continentes, cierra acuerdos millonarios, coordina misiones y, claro, inicia revoluciones de imagen. Un mensaje, un mail, una videollamada. Cada gesto digital puede empujar una historia. Piensen cuántas veces una notificación sobre Barry Elsin incendió timelines, arrastró titulares, remixó amistades y rivalidades. La frase Mert llama a Afra y el mundo cambia para siempre nos recuerda que todo está conectado. Que lo aparente y lo oculto se rozan en el mismo momento en que alguien decide marcar. Ahora el plano filosófico, destino o voluntad. ¿Estaba escrita la llamada de Mert, parte de un plan que no se puede desviar, o fue un impulso, un salto al vacío que creó su propio suelo? La historia está llena de instantes charnela, bisagras que abren puertas sin regreso. Y esas puertas casi siempre se abren con una conversación. Por eso fascinó tanto verlos a ellos, a Bar y a Elsin, traducidos en Mert y Afra, porque cada intercambio suyo parecía redibujar lo posible. ¿Qué aprendemos de esta premisa vivida en piel de famosos? Primero, que toda interacción cuenta. No subestimemos el poder de una charla, de una frase afirmada con cariño, de una valentía a tiempo. No sabemos qué temblor minúsculo va a crecer hasta mover montañas. Segundo, que la conexión humana no es lujo, es cimiento. En un mundo que se entretiene aislándonos, hacer y recibir llamadas, reales, profundas, sostiene los puentes por los que cruzan las decisiones grandes. Tercero, que conviene mirarnos por dentro. ¿Qué llamadas importantes ya hicimos? ¿Cuáles nos faltan? ¿Qué pasaría si, como Mert, marcáramos de una vez y, como Afra, escucháramos con todo el cuerpo? Y hablemos del rumor inevitable. Una amiga cercana nos confesó que, cuando la química entre ellos dañaba las órbitas, el teléfono era su laboratorio secreto. Ahí ensayaban escenas, arreglaban roces, planeaban gestos que luego el público juraba espontáneos. Si eso fue cierto, la historia de hoy no es fantasía, es espejo. Y si no lo fue, igual late porque podría serlo. En el universo de Bar Arduk y el Sinsangu, donde cada mirada es un titular y cada silencio se interpreta, la llamada es el único espacio que todavía pertenece solo a dos. Lo privado que nos cambia a todos. Así que, cuando escuchen Mert llama a Afra y el mundo cambia para siempre, ya saben de qué hablamos.
Puede ser una revelación que derriba mitos, un avance que reurbaniza la industria, una alerta que salva, un perdón que cura, un acto de rebeldía que abre ventanas, o una metamorfosis íntima que ilumina alrededor. Al final, lo más explosivo no es el timbre, es la decisión de responder o de dejarlo sonar. Cuéntenme, ¿qué creen que pasó en esa llamada? ¿Cómo imaginan que cambió el mundo, grande o pequeño? Los leo abajo, con ganas de debatir cada teoría. Si este viaje les encendió una idea o les removió un recuerdo, dejen su like, compartan con quien necesite escuchar esto hoy y, sobre todo, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y activen las notificaciones para no perderse lo que viene. Ustedes son el pulso de este canal y la razón por la que seguimos levantando historias así. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.